Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a reutilizar latas de refresco como estas que tengo aquí. Las vamos a convertir en un librito. También vamos a reutilizar bolsas de papel como las que dan en los supermercados. Así es como quedó este. Y pues les voy a compartir cómo es que lo hice. Empecé preparando mis latas. Les quité lo que es la base y la tapa. Me auxilié de un cúter primero para poder perforar o agujerar la lata. Previamente ya las lavé. Y aquí básicamente fui cortando de poquitos en poquitos para poder quitar la tapa. Posteriormente utilicé tijeras. Estas son de las tijeras normales, ya sea para costura o de cocina, no son nada especial. Y después, ya que llegué al otro extremo, terminé con estas tijeritas chiquitas. Se me hizo más fácil maniobrarlas para recortar lo que es la base del cilindro de la lata. Aquí ya tengo mi lámina. En realidad solo se necesitan dos piezas para el cuadernito que hice. Y tengo estos folders que son para relieve, que se utilizan junto con una máquina troqueladora. Entonces decidí utilizarlos, aplicarlos a las latas. Aquí lo estoy poniendo en medio de las dos láminas de acrílico y la base que trae. Esta es mi suajadora. ¡Tarán! Sí, casi no la uso, pero por eso decidí que necesitaba hacer un proyecto utilizándola. Claro que este paso es completamente opcional, no es necesario hacerle un relieve a las latas, pero siento que eso le ayuda a que se vea más vistoso. Ahora voy a retirarlo. Así es como queda. Podrán notar que en algunas partes tal vez se rompió un poquito, pero eso es normal y no se preocupen, ya que lo vamos a fijar con pegamento. Hice varias, ya que estuve pues a prueba y error a ver con cuál se rompía menos. Aquí me di cuenta de que la primera que hice justamente lo hice al revés, quedaron las letras en el reverso. Pero bueno, no importa, afortunadamente tengo más. Y ahora voy a cortar dos pedacitos de cartón de 9.5 por 14 centímetros. Este es papel ilustración o cartoncillo, así es como se le conoce en mi país. Y corté con un cúter o exacto. Adicionalmente, la parte central la corté también, que es de 2 por 14 centímetros, que va a ser el dorso de nuestro librito o cuadernito. Y ahora vamos a cortar la lámina de acuerdo al tamaño de nuestro cartón. Aquí yo inicialmente había dejado un pequeño margen, como de, que será 1,5 centímetros de cada lado, pero me di cuenta que era muy complicado doblar la lámina y que quedara planita. Entonces deseché esa idea. Esto no necesitan hacerlo, pero para que sepan por qué en un principio estaba más grande. Para fijarlo utilicé esta cinta, es cinta doble cara que se utiliza para fijar alfombras. Entonces pues me resulta muy útil, ya que es un poquito como 3D y pues es bastante fuerte. Aquí estoy cubriendo una de las caras de mis cartoncitos. Me aseguro de que quede bien pegado presionando con una regla. Y ahora voy a pegarlo en mi lámina. Una vez que logre despegar las protecciones, y voy a aplicar la lámina sobre mi cartón, sobre la parte que ya tiene el pegamento, tratando de que quede alineada lo más posible. Esta yo ya la había emparejado los bordes de manera que estén cuadrados, y posteriormente corté los excedentes con unas tijeras. Claro que esto no lo hubiera tenido que hacer si desde un principio lo hubiera cortado a la medida de mi cartón, pero bueno, ahí en el camino cambié de opinión, o bueno, más bien me di cuenta de que no iba a ser tan sencillo de la manera que lo había pensado inicialmente. Ya tenemos nuestra primera tapa y ahora voy a utilizar esta cinta plateada que usualmente se utiliza para trabajos de plomería. Se puede conseguir en cualquier ferretería. Y pues voy a recubrir los bordes, 3 de ellos solamente. Esto para que el borde de la lata no nos corte cuando lo estemos manipulando. Voy a doblarlo hacia el interior y voy a aplicar presión con una plegadera de hueso. También se puede utilizar una regla o una cuchara. Corto los excedentes y vamos a repetir el procedimiento para los otros dos lados, el de arriba y el de abajo. Solamente uno va a quedar libre.
Ya verán más adelante por qué. Y aquí estoy tratando de que la cinta se pegue lo más posible a los bordes o al relieve que ya tiene nuestra lata sin que se aplaste. Algo que olvidé hacer era ponerle relleno. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta, si es que deciden hacer este proyecto, pónganle relleno. Se puede usar pasta para modelar. Y también le pegué la lata a lo que va a ser el dorso del libro. Y ahora vamos a fijarlo a una telita. Esa telita es la que va a unir las piezas de nuestro libro. Es manta. Me aseguro de que quede bien pegada. Utilicé cola de carpintero o pegamento blanco escolar. Y voy a pegar las piezas quedando solamente 5 milímetros de espacio entre cada una. Aquí primero hice la marca de donde iba a ser el límite para pegar las piezas y ya posteriormente utilicé nuevamente pegamento blanco. Repetí el procedimiento con la otra tapa. Me aseguro de que quede bien pegado con mi plegadera de hueso. Y aquí algo que no consideré es que como la cinta es metálica no iba a funcionar el pegamento blanco, entonces decidí utilizar este pegamento que es para joyería, que pega metal y muchos materiales, para que quedara bien pegada de esos extremos. Ahora nuevamente con nuestra cinta metálica vamos a aplicar una capa en el dorso. Como recordarán, no todos los bordes de nuestras piezas estaban cubiertos. Es precisamente por esto, porque de todos modos íbamos a aplicar una capa de pegamento o bueno de cinta para recubrir esa parte fea, esa tela, y también para que los bordes de las latas no nos corten. Nuevamente repetimos el procedimiento tratando de que quede cubierto todo, que la cinta de cierto modo como que se estire y se amolde al relieve que ya tenemos, tanto de las latas, el relieve que le hicimos, como los bordes de nuestras partes que componen el libro. Voy a utilizar esta herramientita, me parece que se llama punzón y es específica para el repujado. Si se fijan, esta ya está un poquito usada, ya mi punta estaba muy negra, pero se le puede sacar punta, ya que es como de papel. Aquí ya terminé de aplicar el pegamento, o más bien de asegurarme que la cinta quede bien pegada, y voy a aplicar nuevamente otra capa para reforzar y que no se rompa fácilmente. Así es como tenemos la portada o el forro de nuestro libro. Ahí me faltaron unos pedacitos, cubrirlos con cinta. Voy a cortar unos cachitos pequeños para cubrirlo. Y ahora voy a utilizar estas esquinas metálicas, estas sí las compré, estas no son recicladas. Previamente rebajé las esquinas de manera que quedaran redondeadas y vamos a utilizar nuevamente nuestro pegamento para metal extra fuerte, el E6000, esa es la marca, así lo pueden buscar en las tiendas. Y vamos a aplicar nuestras esquinitas y a presionar con unas pinzas. Así es como quedaron nuestras esquinas. Las que tengo son color oro antiguo y pues no tengo otras, por eso usé estas. Y estas son mis bolsas de papel. Estas son las que voy a cortar de acuerdo a el tamaño de mi cuadernito, el que quiero llenar. Y pues básicamente es abrir las bolsas con un cúter, tal vez un exacto. También le llaman escalpelo, por ahí me han dicho. Y las hojas van a ser de 18.5 por 13.8 centímetros. Esto porque van a ir dobladas, entonces digamos una hoja en realidad va a ser 2 hojas. Aquí ya tengo las primeras 2 y aquí ya tengo todas. Voy a doblar todas a la mitad. Me aseguro de que quede bien doblada. Y aquí ya tengo todas mis hojitas dobladas. Ahora las voy a agrupar, voy a hacer cuadernillos como de 4 hojas cada uno. Aquí está mi primer cuadernillo. Repito el procedimiento con el resto de mis hojas. Una vez que ya tenemos todos nuestros cuadernillos, vamos a tratar de que queden lo más alineados posibles y que pues todos los dobleces concuerden perfectamente.
y los fijé con unos clips y posteriormente hice marcas. Primero hice una a la mitad y posteriormente cada 3 centímetros a partir de la mitad hice un par de marcas más, una a la derecha, dos a la derecha y dos a la izquierda. Y utilicé esta pequeña sierra para hacerle unas, pues como unos surcos en esas marquitas que hice previamente. Esto nos va a ayudar a encuadernar precisamente. Hay que asegurarnos de que queden lo suficientemente profundas de manera que toquen todas las hojas de cada uno de los cuadernillos. Ya verán por qué. Y lo fijé, o bueno, apliqué presión con un par de tablitas para que no se movieran. Y ahora vamos a utilizar este pegamento que es especial precisamente para encuadernar, que es bastante flexible, espeso y seca muy rápido. Voy a aplicar primero el pegamento, aquí me aseguro de que también en los surcos haya pegamento, y voy a pasar estos pequeños pedazos de hilo. Es hilo que se usa para bordar. En teoría hay un hilo especial para encuadernar, pero francamente yo quería utilizar lo que tenía en casa. Y voy a agregar no nada más una, sino 3 madejas, bueno no 3 madejas, pero 3 hilitos para cada surco, porque no lo sé. Yo sentí que uno solo no iba a darle el agarre suficiente, entonces decidí que 3 era lo mejor, que es lo que me cupo en cada surco. Y posteriormente agregué esta telita, igualmente es manta, para reforzar y que no se despeguen los hilos. Me parece que este paso se podría tal vez omitir, pero yo quise de todos modos hacerlo para asegurarme de que no se fueran a salir los hilos, que en realidad esos hilos son los que en conjunto con el pegamento pues van a ayudar a que no se suelten. Dejé secar por un par de horas. Aquí ya está seco. Y posteriormente pegué los excedentes tanto de hilo como de manta a cada uno de los costados o de los lados de mis cuadernitos. Me aseguré de que quedaran bien pegados y también corté el exceso de hilo que no quedó adentro de la manta. Dejé secar nuevamente por 2 horas. Y aquí ya estamos retirando los clips para ver cómo quedó. Aquí este se ve bien, incluso se alcanza a ver los hilos. Este aquí me di cuenta que algo no salió bien. Como les comentaba, no perforé lo suficiente, los surcos no alcanzaron a llegar hasta las hojas interiores, hasta las que estaban más adentro, más al centro. Entonces, bueno, tuve que primero identificar cuáles eran las que estaban despegadas. Afortunadamente no fue todo, pero de cualquier modo la solución siguió siendo la misma. Tuve que ir por aguja e hilo y coser a mano cada uno de mis cuadernillos. Aquí ya estaba terminando. Les ahorré todo el proceso doloroso como de media hora de coserlo. Fue un poquito más complicado ya que ya estaba unido y no se podía manipular tan fácilmente, pero bueno, no imposible. Y aquí ya estamos dándole las últimas puntadas. Y una vez que terminamos de coser nuestro cuadernillo, ya está listo para fijarlo a la cubierta. Aquí nuevamente fijé o presioné todas las hojas o las retuve con un clip para que no se movieran, y voy a utilizar este papel decorado para pegarlo. Va a ir pegado una parte al conjunto de cuadernillos y la otra al interior de la cubierta. Voy a aplicar, voy a aplicar pegamento sobre la última página. Aquí puse una hojita para que no se pasara el pegamento al resto de las páginas, y vamos a tratar de que nuestra hoja decorada pues coincida perfectamente con la hojita. Aquí ya quedó pegada, doblé el excedente. Afortunadamente este papel decorado es como grueso, es cartulina, entonces no se humedeció con el pegamento. Y ahora para fijarlo al resto del cuaderno, dado que tenemos una mezcla de materiales, voy a utilizar tanto cinta doble cara, que esa nos va a ayudar a que se fije a la cinta metálica que tenemos
en nuestra cubierta. Y también voy a utilizar el pegamento especial para encuadernación. Aquí ya apliqué en los bordes la cinta. Voy a primero asegurarme de la altura y la profundidad a la que debe de quedar el libro, que pues básicamente es que embone bien y que quede centrado. Una vez que ya estuve satisfecha con la altura, utilicé este clip enorme que tengo para fijar el cuadernillo y posteriormente pues empezar a fijar el otro lado, ¿no? Aquí estoy retirando las protecciones de la cinta doble cara y posteriormente apliqué el pegamento que les había comentado. Y aquí ya simplemente es cerrar el libro. Como ya lo tenemos fijo de un lado, ya no tenemos que preocuparnos por estarlo ajustando. Tratamos de que quede bien pegado. Y vamos a repetir el mismo procedimiento para el otro lado. Ahora afortunadamente ya tenemos fijo uno de los costados, entonces ya no tenemos que utilizar el clip para fijarlo. Nos aseguramos que quede bien pegado. Podemos utilizar ya sea una regla para aplicar presión o una plegadera de hueso, que es la que estoy utilizando. Y aquí ya quedó nuestro libro pegado completamente. Aquí estaba asegurándome de que todas las partes estuvieran completamente pegadas. Primero abrí todas y cada una de las páginas y me di cuenta de que no estaba bien pegada esa sección, entonces apliqué pegamento como pude. Y también me di cuenta que como quedaron, pues le puse muchos cuadernillos, quedó gordo, digamos, para mi portada, entonces se abrió un poquito la parte de la cinta que no es tan elástica como me imaginé, entonces aquí simplemente la estoy parchando. Afortunadamente pues no es difícil arreglarlo, no es difícil parcharlo, y simplemente repetí el procedimiento de utilizar el punzón para que quede bien marcado y delimitado el relieve que ya estaba en la lata. Y pues bueno, así es como nos quedó nuestro cuadernito. Está bastante coqueto. Lo traté de hacer de las medidas estándar que hay para este cuaderno, este tamaño de cuadernos. Me parece que es, no sé si es A4, no es A4. No sé cuál sea, A5 me parece. Pero bueno, pues si se fijan, fue prácticamente todos los materiales reciclados. Probablemente un 90% de materiales reciclados y pues un poquito de materiales nuevos, solamente para darle un mejor acabado y una mejor presentación a nuestro trabajo. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Si es así, por favor déjenme un like, compartan el video, coméntenme, siempre me da mucho gusto leer sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.